Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Quiero dar, en primer lugar, las gracias a todas las personas que han colaborado para que este acto se lleve a cabo en este día y en este momento, sobre todo a los responsables de la Biblioteca Pública de Segovia, que nos ofrecen su casa, que como veis es una catedral del conocimiento. Y bueno, que es un sitio agradable donde queremos venir cada vez más veces, a ver si pasa la pandemia y lo podemos hacer. Directamente, antes de ponernos a hablar concretamente del libro, voy a dar paso a Antonio Benicio Huerga, que viene en representación de la editorial, es el director de la editorial Los Libros del Mississippi. Es una editorial de todavía corto recorrido, pero que promete mucho y al cual yo le agradezco que haya tenido en su día la confianza de publicarme este poemario. Muchas gracias, Antonio, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Norberto. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como ha dicho Norberto, es Antonio Benicio Huerga. Antonio, si queréis. En primer lugar, ¿no se oye? Ahora sí, vale. Es que con la mascarilla... pues que en primer lugar agradecer a la Biblioteca Pública de Segovia su hospitalidad y abrirnos las puertas. A Nuria Fernández, creo que era Fernández. ¿Fernández? ¿Lo he dicho bien? A Nuria Fernández por coordinarnos también, por asesorarnos y estar aquí pendiente de que todo funcione correctamente. Y gracias a todos vosotros, claro que sí, por estar aquí presentes en la presentación del sexto libro, creo que es, de Norberto, ¿verdad? Llegó a mis manos a través de un socio mío, José María Herranz. Me dijo échale un vistazo a este libro, me pareció bastante interesante, bastante amplio, un libro de poesía, y creo que, el libro, Norberto está contento con el resultado. Creo que es un libro que, tanto por dentro como por fuera, es muy bueno. Por fuera, en este caso, bueno, es la colección, como lo tenéis aquí. Todas las colecciones de la editorial, de los libros, son una figura o una... Vale. Pues ya me estaba dejando llevar yo. Bueno. Figura recortada y pues en un principio creo que con Norberto fue que querías un paisaje, luego yo te dije que tenía que ser una figura y al final pues sacamos esta figura geométrica tan bonita. Corto recorrido, sí, corto recorrido. Llevo 22 libros de poesía publicados de momento, contigo son 22 y estoy muy contento. Aparte hemos publicado a otros autores muy interesantes, Luis Alberto de Cuenca, Ezequías Blanco, Rafael Courtoisí, Miguel Ángel Curiel, etcétera. Bueno, pues es un honor, un privilegio que forme parte de la familia de los libros del Mississippi, Norberto. Así que nada, gracias a ti y encantado de estar acompañando a Clemente Oria y seguimos, ¿no? Ya me callo, ¿no? Bueno, no sé, puedes luego, si quieres, meter alguna cuña cuando Vale, te apetezca. Que te veía ahí un poco... Nos acompaña también Clemente Oria. Yo pensé en él ya desde hace bastante tiempo para que me hiciera el honor de hacer la presentación de este poemario. Tengo con él una amistad de corto recorrido, porque, bueno, aunque somos los dos talluditos, no nos conocemos desde hace muchos años, pero sí que ha sido luego intensa la relación a través de esa página que coordina maravillosamente en el Adelantado de Segovia todos los domingos y en la cual se esfuerza semana a semana en contar con la colaboración de los poetas de aquí y de fuera de Segovia que quieran aportar algo a esta difícil afición que es escribir de una extraña manera que hacemos los poetas. Y bueno, pues os dejo con él ya con su palabra. Él también, yo creo que un poco como yo, también tiene una formación científica, ¿no? Sí, Es decir, esta variante extraña de gente metidos a literatos siendo de formación científica y bueno, pero a veces los resultados son muy buenos. Esperemos. Así que adelante, Clemente.
Muchas gracias, Norberto. El honor es mío de estar aquí presentando este poemario, que es estupendo. Y bueno, buenas tardes a todos. Y estamos aquí para celebrar la puesta en sociedad de un nuevo poemario de Norberto García Arnaz. Y voy a intentar ser breve y espero conseguirlo, porque lo más importante vendrá después con la audición y la declamación de poemas del libro. Norberto, como ya conoceréis todos, es un poeta que, como él mismo acaba de decir, ha estado escondido en su papel de profesor de matemáticas en el Instituto Ginés de los Ríos. Cualquiera podría sorprenderse por considerar esta materia lejana a la poesía. Sin embargo, y creo que él estará de acuerdo conmigo, el menos iniciado en las artes poéticas sabe que, por ejemplo, el teorema de Tales es poesía pura. Este es el sexto poemario de Norberto, pero no solo ahí encontramos la avidez creadora de este poeta. Lo podemos encontrar en páginas y blogs abiertos por él en las llamadas redes sociales, en la promoción de la poesía en su ciudad, Segovia. Fue fundador del Día de la Poesía cuando comienza la primavera, y en su propio centro de enseñanza, fundador de los Cuadernos de los Poetas, profesores del IES Ginés de los Ríos, colaboraciones en diversas publicaciones, y en particular la que más me gusta es en la página literaria del Adelantado de Segovia, donde fue el primero en contestar a la petición de auxilio del coordinador de dicha página. Diversos recitales y lecturas de poemas en múltiples localidades, ganador y finalista de concursos poéticos, etc. Todo ello nos hace pensar en Norberto como un embajador de la poesía. Pero yo todavía estoy a la espera de la publicación de sus cuadernos de campo, que he podido entrever en pequeñas publicaciones que ha hecho en YouTube y que me ha enseñado, que son pequeñas maravillas donde el color, la geometría y la palabra se unen para engrandecer la poesía. No voy a decir más del autor, que es conocido por todos vosotros, espero, pero que además le gusta el canto, la música, la filosofía, la naturaleza, la fotografía y la bicicleta. Uno no puede dejar de asombrarse cuando lo mira y no ve en ese rostro la más mínima señal de sueño. Pero todo lo anterior nos lo resume, todo lo anterior que vive nos lo resume en sus proposiciones poéticas, dejándonos entrever esos instantes vividos y poniendo a nuestra disposición caminos para soñar y crecer. Y así, en este poemario titulado de esta viva realidad, que viene inmediatamente después del poemario en que Norberto nos enseñó cómo acompañar a su madre en su tránsito, nos propone una peregrinación a través de 5 etapas y un epílogo, para entender un poco mejor qué es eso de la viva realidad. El sendero para este viaje lo fabrica con un material en nada extraño a nuestra cotidianidad. Está construido con un lenguaje difícilmente sencillo que hace de la trascendencia transparencia, un lenguaje que nos invita a la contemplación creativa. El autor no se anda con rodeos y ya en el primer poema nos avisa de que la tarea es ardua, puede que suicida. Y le cito: hay mañanas suicidas que al menor descuido se arrojan sobre sí mismas y se despeñan vertiginosamente en abismos de inconcreción. Sin embargo, más adelante nos tranquiliza con la idea de que todo se arregla con un buen café y poniendo todo en contexto mediante la calma y la contemplación. Este poema Inconcreción me parece un total acierto. La primera etapa del camino es el tiempo, sin cuyo fluir no sentiríamos la vida, un fluir que marca el ritmo del viaje y que sirve de argamasa, pero que sin embargo a veces pedimos que se detenga. Le vuelvo a citar: lo que tarda un segundo en pasar, si yo conociera su mecanismo, prolongaría la lentitud del alba. Dice el poeta en tardanza. El acierto del poema Asexia identifica el tiempo como el hilo conductor para un antes y un después. La segunda etapa es el lugar, el aquí, las formas en que podemos percibir la realidad. Vuelvo a citarle, que los lugares no son sitios, sino formas sustanciales de temporalidad. Esto lo dice en el poema Aquí. En esta etapa el poeta nos abre puertas y ventanas para salir al encuentro de esas formas sustanciales de temporalidad que nos harán sentir la vida plena de realidad. La tercera etapa es la ciencia, que nos permite intentar explicar las dos anteriores, el tiempo y el lugar. En el último poema de esta etapa encontramos la clave, y vuelvo a citar: qué suerte que por culpa de la masa no seamos pura energía, dice en el poema E = mc2. La cuarta y quinta etapa son respectivamente cuerpo y ánima. El cuerpo actúa como receptor, vuelvo a citar:
Ahí fuera los tejados del asombro, incluso los días despejados, no dejan de gotear olvido. Y es que debes respirar el aire puro que penetra desde fuera por resquicios de ventanas aún abiertas, como si ciertamente la vida fuera a contar contigo. Lo dice en el poema Ventanas aún abiertas. En el cuerpo se reúnen la realidad empírica, la realidad científica y la realidad imaginaria para que el ánima utilice las 4 etapas anteriores como herramientas y siguiendo al poeta, le vuelvo a citar, de quien depende, sino de mí, el andamiaje que necesita la realidad para elevar su edificio. Que lo dice en el poema Vaso, o en este otro pasaje, me pasa porque festivo no me arrepiento de equivocarme, de ponerme a prueba, por estar de acuerdo conmigo en festejar la madrugada, besando la luna que asoma y presumiendo suficientes todos los sueños que sumo. Que lo dice en el poema Tonto consciente, construir ese andamiaje que nos permita ser eficazmente optimistas, que no quiere decir tonto inconsciente. Finalmente, el libro acaba con un ejemplo a modo de epílogo de realidad, de viva realidad, que desgraciadamente en este caso nos ha abocado a este periodo de confinamiento, duda e inseguridad en todos los órdenes. Pero termino esta presentación, que espero sirva para abrir por lo menos un resquicio a la curiosidad para leerlo, con los últimos versos. Terminando una pandemia con los trajes del futuro, uno a uno fumigados de esperanza. Quiero, antes de retirarme, agradecer al editor del libro, Antonio, que haya permitido que este viaje, y cito otra vez al poeta, que el objeto de la vida no es la meta, sino el viaje, que lo dice en el poema aquí, en la etapa lugar, llegue a nosotros en una editorial de libros que lleva el sugerente nombre de Los libros del Mississippi, evocador enclave donde también se ha contado la realidad y a orillas de las andanzas de Huckleberry Finn, que fue el héroe de mi infancia y todavía aún lo es. Y no quiero olvidarme de un personaje, en este caso inanimado, muy aludido a lo largo del libro, la bicicleta, que ha ayudado a nuestro guía a mostrarnos un camino apasionante. Por supuesto, gracias Norberto por regalarnos este hermoso poemario, que no lo dudes nos ayudará a entender mejor qué hacemos vagabundeando por este llamado Valle de Lágrimas. Y a todos ustedes, gracias por asistir y no dejen de acompañarnos. Estoy seguro que leyendo este poemario nos encontraremos en el camino. Muchas gracias, Norberto. Bueno, pues ahí tenéis cómo es una persona en la que se puede confiar para que hable bien de uno. Y yo la verdad es que estoy muy contento y satisfecho por estas glosas que has hecho y bueno, digamos que me has ahorrado y has expresado mucho mejor que lo que puedo hacer yo determinadas partes del poemario, así que eso te lo agradezco y la verdad es que me gustará conservar tu testimonio porque los poetas no estamos muy, entre comillas, arropados por glosas o por loas de la gente y nos viene bien. Así que lo guardaré en mi mesilla y cuando esté un poquito bajo de tono, pues me lo saco y me lo leo. Muchas gracias. Bien, bueno, ahora yo quería hacer un poco el comentario personal sobre el poemario y en un principio quería seguir un poco en la línea de lo que comentaba Antonio respecto a la selección del objeto que estáis viendo en un vídeo que confeccioné yo a través de fotos a lo largo de los últimos 2 o 3 meses y donde se ve un poco la realidad que supone la figura literaria de Norberto García Hernán, por así decirlo, ¿no? Una figura, pienso, intimista, solitaria, amigo de pocos amigos y bueno, introspectivo, metido en su mundo. Y a la vez deseando socializarse también, que la pandemia me está enseñando mucho que nos echamos mucho de menos, ¿no? Y bueno, pues ahí en ese vídeo tiene una musiquilla de fondo, pero la hemos quitado ahora, pues se puede ver un poco alguna parte simbólica de lo que puedo ser yo. Y entonces sí que quería comentar con Antonio, en la línea de lo que estabas diciendo, cuando tuvimos conversaciones para hablar sobre el libro, pues bueno, había algunas cosas, no eran discrepancias exactamente, eran pareceres distintos. Él me dijo
que la línea editorial era esta, poner un poema al final y tal. Bien, me pareció perfecto, porque hay muchos poemarios que, como sabéis, algunas editoriales pues tienen una portada negra que puede quedar estéticamente bien, uniforme, ¿no? Todo es igual. Pero esto de que nos diera la oportunidad a los autores de que pusiéramos una silueta que fuera un distintivo de algo que representaba, pues me gustó. Y elegí este objeto que estaba por casa y que se quedó perdido por ahí, esa es la anécdota, en alguno de estos parajes a los que yo le he llevado. Un día me lo olvidé encima de un tronco, de un tocón de estos, y tuve que volver con la bicicleta pues 10 kilómetros y allí estaba todavía. Pero la siguiente vez que me lo dejé encima del caballero este que está señalando ahí en la granja, que no sé si es Felipe VI o quién es, está señalando ahí en esa estatua ecuestre, pues me acordé cuando volví a casa y volví al día siguiente. Y claro, ya por supuesto no es un objeto que es difícil de encontrar, a ver si lo encuentro algún día. Entonces, bueno, te doy paso para que nos hagas un comentario, que completes un poco lo que piensas. Es un libro que respira por sus poros. Yo siempre te comenté que me encantaba que los poemas respiraran, es decir, que tuvieran espacio en blanco, de alguna manera que no estuvieran muy abarrotados, y luego también, pues, sí que suele poner una fotografía del autor también aquí, que es una cosa que también está bien. Si quieres comentar algo más. Sí, bueno, el libro, el poema de la contraportada, el que elegí, es precisamente un poema que en un principio yo creo que en el original es un poema que entró a última hora, el de COVID-19. No, iba ya todo... Iba ya todo junto, ya lo tenías todo sí, empaquetado, digamos ¿no? que Con te di a el poema de elegir. COVID-19. Te di un poco a elegir. Y le llamó la atención a Norberto que hubiese elegido COVID-19. Y fíjate que yo en plena pandemia dije, es que no voy a publicar ningún libro que tenga referencia a la pandemia porque esto es un horror. Pero me pareció interesante, ya que había un poema COVID-19, que una persona que ahora mismo va a una librería, a la Casa del Libro o a la FNAC o donde sea, y se encuentra el libro ahí puesto en la mesa, le dé la vuelta y ponga COVID-19. Ya solamente por eso pues apetece abrirlo, ¿no? Y decir, ¿qué está diciendo del COVID-19? Bueno, es un poemario que tampoco tiene mucho que ver con el COVID-19, pero es puro marketing. El libro sí que es verdad que también a Norberto le gustó mucho esa manera de dejar respirar los poemas. Intenté cuidarlo también, no es que lo haga con todos los libros, pero sin que Norberto me dijera nada, intuí que esto de dejar algunos espacios, de dejarlo todo muy bien lineado, le iba a gustar. Él que es matemático, científico, bueno, un poco de todo, ¿no? Lo mío son las letras, lo suyo son los números y encima es que es poeta. Curiosa mezcla. Y estoy contento de que él esté contento. Y para mí es un honor haberle publicado. Y que, bueno, tenemos nuestros encuentros, nuestras diferencias, pero eso enseguida... Somos dos personas sensibles, la una y la otra. Y bueno, los editores somos gente rara también, no solo los poetas. Así que entraba yo aquí y me decía Nuria, qué chico tan joven. Me he tenido que bajar un poco, digo, oye, que tengo barba. Y encima canas también. En fin, en resumidas cuentas, no quiero molestaros más. Vamos a dar paso a un vídeo que seguro que nos va a agradar. Y que el libro, si no lo habéis pedido ya por Amazon o lo habéis pedido en vuestra librería de confianza, aquí tenéis unos ejemplares. Aquí tenéis a Norberto, que tiene la pluma disponible para firmarlo y dedicarlo. Así que gracias, Norberto, por tu confianza. Clemente, también por tu compañía, y a todos vosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, antes de pasar a un trabajillo que he elaborado, que consiste en una serie de vídeos y del cual os hablaré ahora, y que resume un poco el espíritu del libro, sí que quería hacer un comentario. Esta va a ser la parte más delicada de todo el acto, porque es sobre la que llevo reflexionando varios días y no me pongo de acuerdo conmigo mismo, porque me queda siempre muy larga. Diga lo que diga, me queda muy larga. Entonces, ¿cómo sintetizarla? Pues voy a intentarlo. Quería haceros un poco referencia a lo que yo entiendo por la realidad, porque sí que me gustaría haceros la pregunta de qué es lo que vosotros entendéis por realidad.
a lo largo de la vida en las frases que lo habéis utilizado y llamar la atención sobre la confusión que supone muchas veces el acercamiento de dos palabras que son la verdad y la realidad. Son dos palabras que normalmente en la vida cotidiana coinciden. Pensamos que la realidad es esto que ocurre, esto que está aquí fuera o dentro de nosotros, y que ya está, que contamos con ello y que tiramos para adelante, nos sirve, luego vivimos, morimos y ahí queda. Pero yo hago reflexiones, pienso que bastante profundas sobre el tema y llego a la conclusión que la realidad y la verdad están muy distanciadas en ocasiones, aunque a veces sean tangenciales, ¿no? Quería hacer un poco la reflexión de lo que pone en el diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre lo que es la realidad. La primera acepción es existencia real y efectiva de una cosa. Con lo cual, es decir, pero no es decir casi nada, porque la realidad es lo real. Bueno, es un poco simplista. Hay otra acepción que es, la realidad es verdad, lo que ocurre verdaderamente. Estoy todavía más en desacuerdo, porque hemos confiado a la realidad, a esto que ocurre, a esta experiencia vital, la responsabilidad de ser lo auténtico. Es decir, yo soy yo, ya está, fácil. Pero mis células, mis átomos, si tuvieran conciencia podrían protestar y podrían decir, ese que está ahí arriba es un resultado nuestro, los genes, el ADN. Entonces, claro, podría establecerse muchos debates. Y luego hay una tercera acepción que dice, realidad, lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Bueno, yo ya cerré el diccionario de la Real Academia porque no me valía ninguna de las tres. Y luego tenemos las versiones sobre la realidad de la filosofía, sobre las cuales habría mucho que hablar. Tengo aquí hasta 13 tendencias filosóficas de lo que puede ser la realidad, a cual más dispares. El realismo metafísico, el realismo moderado, el idealismo metafísico, el dogmatismo, el agnosticismo, el panteísmo, el solicismo, el constructivismo y, finalmente, la fenomenología, que puede ser una tendencia filosófica más actual. Y eso no viene en la Real Academia de la Lengua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la realidad, según unas concepciones, es lo verdadero, faltaría más. Somos la humanidad la que dirige el cotarro de todo lo que pasa en este planeta. Pero luego hay otras tendencias que dicen, no, la realidad son los átomos. No. La realidad es la mecánica cuántica o la distancia de Planck o el tiempo de Planck, que son el sustrato de todo lo que existe en el universo. Y los demás decimos, vamos, anda, va a ser eso la verdad o va a ser eso la realidad. De ahí la confusión. Por lo tanto, termino este apartado un poco más sesudo diciendo lo que es mi definición personal, no académica, de lo que es para mí la realidad y lo que es para mí la verdad. Y esto lo hago porque todas las veces que aparezca en el libro la palabra realidad o la palabra verdad, se va a referir a este concepto que tengo yo de la realidad y la verdad. Para mí la realidad es una interpretación colectiva, no individual, sino colectiva, de aquello con lo que interactuamos y a la cual se llega por medio de los sentidos, el razonamiento y la experimentación. Es decir, la realidad para mí es subjetiva, pero no subjetiva de un solo pensante. Es aquello en lo que nos ponemos de acuerdo. ¿Eso es verde? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, pues eso es verde. Y le damos luego la categoría de verdad. Pero para mí no llega a ser, se queda en una interpretación. La verdad, sin embargo, para mí, cuando aparece en el poemario no lo hace en el sentido de la verdad de las afirmaciones o las verdades de 2 más 2 es igual a 4 o las verdades de la lógica proposicional, sino es la verdad ontológica, la verdad absoluta, que por otra parte, por ser tan absoluta, llega un momento en que se queda como bloqueada. La verdad absoluta, y muchas veces hablando de Dios pasa lo mismo,
el Dios absoluto que no cambia nunca a lo largo de la existencia, de la vida y de los eones de edad, se queda como un cromo, como una cosa parada, porque tiene la obligación de ser siempre igual y de existir siempre de la misma manera. Porque si varía ya no es ese ente universal. Bien, son divagaciones filosóficas, ¿no? Pero yo me refiero a esa verdad. Entonces, si me pregunta alguien, ¿y entonces cuántas verdades crees tú que hay? Pues ese sería otro tema para mesas redondas y para chascarrillos, que hoy, por desgracia, pues no hay ocasión. Yo, a lo largo de mi vida, he tenido algunas veces algunas personas con las cuales he conversado, con las que he querido comenzar. Estoy muy contento de que haya venido hoy Rafa Calderón, porque él era un poco mi báculo de pensamientos raros, y yo de vez en cuando le pillaba en el instituto y decía, Rafa, ven para acá, a ver, ¿cómo sería esto si la Tierra, en lugar de durar el día 24 horas, durara 12? ¿Sería distinta la realidad? Es decir, ¿iríamos el doble de veloces? Por ejemplo, respiraríamos con más frecuencia, tendríamos los estímulos más acelerados, etcétera. Y él me decía, pues hombre, pues esta cosa puede ser, esta cosa no puede ser, y me desmontaba muchas de aquellas fabulaciones. Bien, eso no lo corto aquí porque no ha sido muy largo, por suerte. Así que digamos que esta noche dormiré mejor que la pasada. Y ahora lo que sí que voy a hacer es, pues eso, pasaros sin solución de continuidad los 7 vídeos que he preparado, que he montado, y he contado con la extraordinaria colaboración de mi grupo, y digo mío porque me siento muy partícipe de él, del grupo de lectura poética que existe aquí en la biblioteca, dirigido por Pedro Perotén y Isidoro Oliveros, los cuales, algunos de sus componentes, grandes lectores y poetas, me han ofrecido su voz para participar en estos vídeos. Y en estos vídeos he incluido también la colaboración de la Coral Ágora de Segovia, a la cual me enorgullezco también de pertenecer y que me ha dado muchísimas satisfacciones. Se trata de piezas del disco del cancionero de la Catedral de Segovia, que es una joya musical bastante desconocida y que la Coral Ágora la publicó. Entonces, he incluido esas canciones y en alguna de ellas veréis que aunque se acabe la voz del declamador o declamadora, la canción continúa un poquito. Si tenemos un poco de paciencia, es que es una delicia escucharlo y me ha parecido improcedente cortar estas piezas. Son solamente 7 y he contado con la colaboración para estos poemas de, como digo, estos compañeros del grupo de poesía de aquí de la biblioteca, del cual pues sería cuestión de hablar en otro momento, pero que todo el mundo que tenga afición a la lectura poética puede apuntarse. Nos reunimos aquí cada 2 jueves y pasamos una horita diciendo tranquilamente algunos poemas que nos gustan, propios o elegidos, y bueno, y algún chascarrillo, ¿verdad, Pedro? O sea, lo que surja. Entonces, me gustaría que levantarais el brazo para que luego, cuando acabe el vídeo, los aplausos que os van a conceder los asistentes pues fueran colectivos, ¿no? Digamos que van a ir, como digo, todos seguidos para no perder tiempo. Un aplauso final que espero que le tengan muy merecido. Vais a escuchar las maravillosas voces en el primer poema, Soles reclinados, de Pedro Perotén. Ahí está. Así, esto me recuerda a mis tiempos de profesor, de pasar lista. Está el poema M, que le leerá Isidoro Oliveros. Vamos, oiréis su voz. Ahí está, Isidoro. El poema Lo entiendo. No sé si ha venido Caridad. ¿No está? Bueno, pues esa no ha podido venir. El poema Desayuno, que será con la voz de Rosa Gil Vargas. Ahí está. El poema Poetas Invisibles, que lo va a leer Sonia Martín Jiménez. Un poquito más, hombre, levanta el brazo un poco más. El poema Alforjas, que lo leerá Margarita de Frutos. Y el poema Tiempo que toca, que lo leerá María Jesús Ferrero. Ahí está. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, ¿podéis apagar las luces?
Y es que es este el escenario de los soles reclinados del invierno, donde adquieren perspectivas inquietantes las preguntas peligrosas sobre el dónde y el por qué y el hasta cuándo. Y mientras tanto, de otra parte, va notándose en la tarde esa agradable propensión al acomodo de la luz que fluye tibia posponiendo la avidez de las respuestas. Pasaremos la velada sopesando qué nivel de intensidad hay que aplicarle a esta partida de ajedrez en que la vida aporta en bruto los trebejos y el tablero, y los que estamos de invitados por un tiempo, aquella risa y calidez que necesita cada jaque mate absurdo, inevitable. Y es que es este el escenario en el que somos los actores principales de la historia irrepetible que nos toca cada instante solventar. Y nadie puede hacer por mí, desde el principio hasta el fracaso, aquel papel de jubilado profesor, ciclista, músico y poeta. Y es que es este el escenario de soles reclinados del invierno, y ahora toca celebrarlo, y no después, nunca después. Heme aquí, en el centro del tiempo, en el centro del mundo, en el centro de la afinidad, dando la cara a la vida regalada de descuento, con leves trozos nerviosos de voluntad a cambio. Heme aquí por aquellos que no pueden hacerlo, por quienes luego por mí lo harán, quizá cuando yo ya no pueda. Heme aquí, incólume, y al sol mesetario entregado junto a la sierra diáfana y azul, regalándole a la tarde mi silueta silenciosa y solitaria. Heme por tanto yo aquí, en arrebato hacendado de asombro y levedad enhiesta, ejercitando esta forma descamisada y muda de ser humano. Heme. Al fin entiendo que existe solo lo inexorable como divertimento del cosmos o capricho de la nada, quizá. Lo prueban estratos inertes, acumulados por el tiempo en cimas y acantilados, donde el azar, sin objeciones, se serena. Un dios improbable chasca en sus dedos el principio, preguntándose el lugar donde se fue la concreción para jugarse a cara o cruz nuestro futuro. Al fin lo entiendo, saliendo a la calle a humedecerme satisfecho de lluvia y a masticar realidades, como si tanto tuvieran que ver con la verdad como aparentan. Como si creer o fingirlo fuera igual, así como llorar o mojarse la cara. Al fin lo entiendo.
Lo que de madrugada tu ser infantil, a pesar de la sed, pregunta al adulto que habita zarandeándolo en la cama. La dirección que allí, a oscuras, toma en la ventana su mirada niña, a pesar de la luna, buscando estrellas con respuesta. El intercambio de nostalgias y la mutua compañía en la batalla de soldados sin mochila ni trinchera, discutiendo sobre opciones salvadoras a pesar de su escasez. La verdad de la emboscada, la carencia de defensa y munición, la belleza del lugar nunca rendido a pesar de enarbolar sábanas blancas. Tu ser infantil y tú, celebrando después la inconsciencia y el descanso y lo nuevo del día nuevo y el bendito desayuno aquí en la mesa, humeante. Dicen que las dudas no son malas y que los fracasos enseñan a seguir perseverando para darse al altruismo y no sufrir. También se escucha que las decepciones son tutoras de nuestra vanidad y gracias a ellas, cuando la autoestima toca fondo, resurge un ave fénix de todo aquel destrozo de tiernas ilusiones. Ante tales virtudes de la adversidad, entenderéis el placer que sentimos los poetas invisibles mirándonos al espejo al contemplar aquel paraíso vaciado de nosotros. Sufrid, pues, los que sois visibles, notando el látigo de la gloria descarnaros, ignorantes de todo lo que se aprende cuando no se tiene cuerpo. No puedes chasquear los dedos y pretender que los hechos sucedan a tu gusto. O dicho de otra forma, lo que depende de ti, a ti compete en exclusiva. Y si después la piedra o el árbol o las cumbres de tus montes o la guitarra y el verso o los humanos incluso te requieren, allá ellos sí se arriesgan. No puedes dar palmas y esperar vida gratis a capricho y sol sereno. O dicho de otra forma, si ventilas el palacio de tu sola soledad y dejas las ventanas abiertas por espacio de un suspiro,
Quizá se convierta la vida de regalo en la cálida caricia que deseas y tú en la sonrisa del mundo que omite el desconsuelo y el terror. No puedes gritar y a la vez pretender melodías. O dicho de otra forma, si no empiezas a cantar cuanto antes, la música sonará menos veces. Y eso afectará seriamente a tus afectos y equilibrio, a tu sentido del ritmo. Sin el ser voluntarioso que albergas, en fin, cualquier herida se hará enorme. O dicho de otra forma, tú vas mal a cualquier parte sin ti de la mano y un puñado generoso de paciencia en las alforjas. Se hace extraño entender lo que el ser que desaparece, al regresar, recuerda de sí mismo tras la catástrofe, como ligazón de un pasado ajeno ya al fruto del vientre del futuro o alienígena presente, prescindiendo de aquello que no sea inespecífica y continua respiración regalada. Se hace extraña la forma de gestionar el desconsuelo, aquellos ángeles que con espadas de virus nos expulsan del paraíso sin compasión ni finalidad. Inexplicablemente, este tiempo que toca se hace tan extraño que lo no vivo decide a qué parte de la vida le corresponde permanecer. Y así, encogidos de hombros, debemos todos los días encaminarnos hacia la cama, sin otra protesta que una paciente medio desesperanza positiva, colgada de canciones que hablan de resistencia. Bien, bueno, ahora estábamos comentando con Antonio que hemos tenido la suerte, gracias a los medios que tiene esta biblioteca, de que este acto se esté retransmitiendo en directo a través de YouTube y que luego en alguna ocasión, si alguien lo quiere volver a ver, pues lo puede volver a ver. Por otra parte, estos 7 vídeos que acabáis de ver los he subido ya a YouTube también. Ahí tienen un poquito peor calidad, pero bueno, se pueden ver también y escuchar. Así que nada más que pongáis mi nombre en YouTube y ahí aparecen, entre otras cosas, estos vídeos. Quería terminar entonces el acto, antes de, si acaso hay alguna pregunta, daros paso a recitar yo. Me voy a permitir el lujo de recitarme. Os voy a recitar un poema de cada apartado, si os parece. Y yo creo que con eso el acto no va a ser demasiado pesado, son las 8 menos 10. Y bueno, pues podéis llevaros el mejor recuerdo, yo creo, porque según se explica por ahí, a partir del minuto 40 o 45 de cualquier acto, por muy interesante que sea, empieza a decrecer la atención. Y aunque os esté vendiendo aquí lo que sea, empezáis a pensar en otra cosa, ¿no? Así que os voy a leer. Bueno, sí que me dejáis, ¿no? Que lea aquí yo un poquito ahora. Os voy a leer de la página 17, en el primer bloque, que se titula Tiempo, el poema que se titula Me basta.
Y si solo un cuarto de hora, un cuarto de hora. Y si dolor en medio de la niebla, dolor en medio. Y si nieve jugando a ser inalcanzable, sendero y lucha. Y si prisa y nerviosismo, calma y duda sosegada, porque la nube, deshilachándose, lo pide, porque los recuerdos dados al olvido regresan, porque cuento con quien me necesita y lo escucho, porque sueño con ser sabio aún, gestionando con destreza lo que desconozco, aspirando a alcanzar lo conseguible en los abrazos mientras cierro los ojos en tardes de sol y feliz inacción. Y si solo 3 minutos valen. Y si uno solamente para sentir clavado el pulso, el ritmo, el canto de la mañana en el ánimo, pues sea esa canción enarbolada en los mástiles del aire y explicado así el sentido de la vida en la punta de la flecha de mi tiempo. Y si solo un segundo me sobra, el segundo infinito que expande la búsqueda inmensa de forma instantánea y abarca mi pulso en un rito silente en que soy todo y nada, y la prisa y lo lento, y la prosa y el verso, y la noche y la luz. En la página 32, quería hacer, que casi se me olvida, una anécdota que tiene que ver con esta biblioteca. Yo desde que me he jubilado suelo venir bastante aquí y por desgracia lo echo mucho de menos. Me siento en unas mesas redondas y negras que hay allí en la zona de los aseos y de la máquina del café y ahí he sido muy feliz y me ha venido mucho la musa escuchando a estos estudiantes que salen y que comentan sus chascarrillos y sus oposiciones y bueno, es estar como un poco en el Gener de los Ríos de nuevo, escuchando esos comentarios de los alumnos y a la vez escribiendo, tomándome un cafetito, que ahí sí que se puede. Y es también para avisaros de que en todas las ocasiones que se diga en este libro la palabra ventanal, ese ventanal es ese ventanal que está ahí afuera. Un ventanal muy amplio que daba a la sierra y que luego ha sido poco a poco tapado, desgraciadamente, pero también afortunadamente por esta nueva... no sé cómo si es los nuevos juzgados que va a haber. Digo afortunadamente porque es que estaban paralizados y hay que reactivar la economía, pero desgraciadamente porque tapan ya a la mujer muerta y muchos de los motivos inspiradores. Pero bueno, seguirá habiendo esas lagartijillas que pasan de vez en cuando, que también aparecen por aquí en el poemario y que son de las que se ven en el parterre que hay fuera del ventanal, claro, no dentro de la biblioteca. Dicho eso, en la página 32 entramos en el apartado lugar. Dice lo siguiente: aquí quiso llegar aquí mismo dando la vuelta al mundo para así poder mostrar que el objeto de la vida no es la meta, sino el viaje. Un mantra silabeado que sabe contarle chistes a la tristeza y al hacerlo destruye la muerte con una sonrisa obtenida de aquel lugar del mundo tan alejado de sí que está aquí mismo, donde cuesta tanto llegar. En la página 51, dentro de los poemas dedicados a la ciencia, que no solamente forman parte de la realidad, sino que para mí tienen mucha conexión con ella y con la búsqueda de la verdad, el otro concepto. Bueno, algún día haremos una mesa redonda y lo comentamos. Este poema se titula Radiación Hawking. Quizá os suene ¿cómo se llama? Stephen Hawking, que es este científico que ha muerto hace poco, que su mayor éxito fue descubrir, según tengo entendido, que los agujeros negros del espacio, antes o después, cuando hayan pasado billones de años, empezarán a devolver poco a poco todo ese calor y toda esa materia que está fagocitando ahora. Bien, está también relacionado con la realidad y quizá alguna parte de la verdad. Resumiendo todo en existir temperatura, afirmo que el corazón es uno de los lugares cálidos que nutren los cerebros para hacerles entender
los irreverentes millones de grados Celsius de las estrellas. Podrá comprenderse la inutilidad del tiempo en ausencia de movimiento, de los quarks juguetones creando átomos nerviosos, pero por algún extraño azar cuenta lo lúdico, y hasta futuros agujeros negros, emitiendo energía gélida en un medio más helado aún, intuirán lo inevitable antes de que el cero absoluto fagocite la consistencia. De vuelta a casa, aquella silla anatómica y vacía comienza la cuenta atrás medio infinita de sus decrépitos protones insensibles, mientras unas alas nuevas, desplegadas, inician sin prisa el vuelo imaginario liberador del cuerpo inerte que la habitaba ecuánime en la concreción medio divina de un solo dedo. Era aquel dedo que manejaba Stephen Hawking para darle a la maquinita. En la página 65, dentro del apartado cuerpo, el poema Llamas. Amorosamente abrazo el tránsito fugaz de cada pulso y en él fluyo convencido del efecto que esos vívidos instantes le transmiten a mi arrojo. Allí habito y soy eterno, y muero y amo en el quemarme, mientras nutro de indolencia detenida el ser un algo persistente en el ahora. El futuro y el pasado quedan lejos de ese flujo de inminencia en que me abraso, y soy pavesa de aquel fuego en el que nada, que no sea lo finito, me contenga. Todo el cosmos en mis manos es un punto, y ese punto es la medida de una hoguera, y esa hoguera es donde escapo y donde quedo, y donde dan su luz mis llamas, tan ajenas al vacío silenciado, que allá queda receloso, tan vaciado de mí. Y ya quedan dos. Del apartado Ánima, en la página 90 leo Ausencia. Borran páginas de nuestra existencia aquellos que, sabiendo de nosotros, se van para siempre. En su ausencia, ser es un acto limitado que poco a poco nos va desconociendo. Finalmente, dentro del apartado que llamé confín, por no llamarlo confinamiento, por dos motivos. Primero, porque confinamiento es una palabra menos poética que confín, pienso yo. Y segundo, porque confín incluye el confinamiento, pero también incluye todos aquellos lugares alejados donde algunas veces nos sentimos rechazados o expulsados de algo, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado ahora. Lo que pasa es que no nos ha expulsado el amigo, el hermano o otro familiar o otro desconocido, nos ha expulsado comúnmente un bichito, ¿no? Todos. Este poema se titula Cuerdos y está en la página 110 y se refiere todo ello a la realidad que ha supuesto el COVID para nosotros. Por una vez, mis sueños nocturnos son más sensatos que la propia realidad confinada. En el acercarse y abrazarse celebrado de gente por las plazas, mientras recrimino su osadía. Por una vez, esos sueños, sin conciencia de lo vetado en la vigilia diurna, eluden catástrofes, superando la barrera letal del 1,5 metros. No es extraño, por tanto, que al despertarme lo haga inusualmente, como aquel que regresa del país de los cuerdos a la tierra loca. Muchas gracias.